Bienvenidas y bienvenidos a este segundo conversatorio titulado El corregimiento de Coyoacán en el siglo XVIII dentro del marco del proyecto de los 500 años de Coyoacán, justamente en nuestra alcaldía. Yo soy Arturo Curro y el día de hoy voy a ser el moderador, y a mi derecha tengo a Balam Juárez, historiador, y a mi izquierda a Lilia Rosas, historiadora también. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues este segundo conversatorio justamente va a tratar de continuar un poco, ¿no?, la línea que ya habíamos tratado en el conversatorio anterior, en el que los compañeros nos situaron un poco dentro de los inicios, ¿no?, del ayuntamiento de Coyoacán, y había un poco la discusión, ¿no?, que si un ayuntamiento itinerante o fantasma, ¿no?, se llegó a utilizar el término ahí, que si había acta de fundación o si había algo, ¿no?, que nos dijera justamente cuándo, dónde y cómo empezó este cabildo de Coyoacán. Claro. Y Lilia estuvo ahí conduciendo esa emisión. Y bueno, retomemos un poco la historia, ¿no? Ayúdanos un poquito, Lilia. Estábamos después de 1519, llegando al 29, en el que, bueno, toda esta cuestión de la conquista, de la lucha, de posicionarse, ¿no?, dentro de los territorios de México por parte de los españoles, implica, ¿no?, establecer un lugar, un ayuntamiento, una cosa legal que justifique, ¿no?, la incursión frente a Cuba en ese momento, sí, con Diego Velázquez, y España, ¿no?, un poco la corona. Así es, del 19, y ya después viene esta cuestión, llegamos hasta 1521, por así decirlo, justamente con la caída de México Tenochtitlán. ¿Y qué es lo que pasa después, no? Esto que tú mencionas un poco de cómo se posiciona el español ya en un territorio nuevo, esta cuestión jurídica que debe de retomar él, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, hablamos un poquito se fundaron dos ayuntamientos, ¿no? Anteriormente, antes de llegar a México Tenochtitlán, se fundó el Ayuntamiento de Veracruz. Así es. Y el Ayuntamiento de Segura de la Frontera. Es correcto. Y bueno, ahí ya está un poco la discusión, tal vez Coyoacán, cuándo sí, cuándo no. Pero bueno, hablábamos, y creo que en algún punto tú lo mencionaste, bueno, cae México Tenochtitlán, queda destruida y necesitas un lugar donde operar, ¿no? Y entonces Coyoacán funcionó como ese sitio, ¿no? Precisamente como esta analogía tal vez de mudarse, ¿no? En lo que te mudas a un lugar y lo que preparas, pues tú te vas a donde estás seguro y desde ahí trabajas y operas. ¿Qué fue lo que ocurrió en Coyoacán, ¿no? Así es. Y bueno, adelantémonos a 1529, cuando a Cortés, por cédula real, le conceden el título de Marqués del Valle, ¿no?, que es un territorio irregular porque pues no es corrido, ¿no? Digamos, sus fronteras son variantes, varían, ¿no?, dentro del tiempo, de los 300 años que duró este marquesado. Sí. Y bueno, Coyoacán cae dentro de este territorio, ¿no es así? Es correcto. Ok, y bueno, cuéntanos un poco de esto del corregimiento. Coyoacán, ¿cómo queda y cómo cae dentro de este marquesado? Ok, ¿qué es lo que pasa? Y a mí me encantaría comenzar justamente con algo muy cotidiano, ¿no? Situémonos, imaginemos o evoquemos este lugar que todos conocemos en el centro de Coyoacán. Vamos caminando por el centro de Coyoacán y vemos ese edificio que es justamente, como lo hemos nombrado, el antiguo ayuntamiento de Coyoacán y también la Casa de Cortés. Sin embargo, viene esta situación de decir, ¿realmente era la Casa de Cortés? Más allá de que hoy venga a contarles un poco de no era la Casa de Cortés, porque efectivamente este edificio se empieza a erigir en el siglo que vamos a trabajar el día de hoy, que es el 18. Lo que ocurrió realmente es que esto que tú nos empiezas a contar, desde mi punto de vista, siempre se está relacionando la figura de Hernán Cortés con Coyoacán. Entonces, por eso se empieza un poco este mito o esta leyenda de que Cortés vivió en lo que conocemos como el antiguo Palacio del Ayuntamiento. No es así. En 1755 es en realidad cuando se erige este edificio. Hay personas que lo ven un poco pues parco en su fachada, ¿no? Pero no olvidemos también que es una institución civil. Desde su momento en que se erige es para que ahí esté asentado el corregimiento, ¿no?
Y bueno, algunos datos que sabemos de este lugar, como bien les decía, se erige en 1755. Francisco de Tornería era el corregidor de ese momento. A él se le debe la erección del edificio, porque lo que estaba ocurriendo en ese momento también era algo muy que tenía que ver con lo cotidiano, es decir, las cárceles y el edificio que estaba con anterioridad ya estaba en muy mal estado. Entonces se decide que se empiece a hacer un nuevo edificio, ¿no? Que es el que vemos en la actualidad. Sin embargo, también viene esta situación de pensar algo igual que tú nos comentabas, el territorio, cómo se está manejando, cómo es el corregimiento de Coyoacán. No podemos pensarlo nada más desde el presente y decir, es un espacio chiquitito. No, en realidad ocupaba otras villas, otros lugares, y también pensar un poco en de qué nos sirve hablar del corregimiento, o para qué, o cuál es su importancia, ¿no? Aclaremos tal vez ahí un punto que se vuelve muy interesante. La Conchita, ¿no? Y este centro, o este punto, ¿no? Que está a unos metros del centro de Coyoacán, parece ser que realmente es el lugar, ¿no? Donde empezó a administrarse Coyoacán. Y luego de ahí, justamente ya con este periodo, ya cuando se empieza a construir el siguiente ayuntamiento, es cuando se mueve, ¿no? Exacto. De hecho, qué bueno que lo retomas, porque efectivamente Hernán Cortés se asentó ahí, o lo que nos dicen las fuentes es que es lo que actualmente conocemos como el barrio de la Conchita, es donde realmente estuvo él viviendo y manejando esta situación del ayuntamiento, que no tenía relación con el ayuntamiento que vemos, con el edificio que vemos actualmente, ¿no? Que es lo que lo vuelve interesante, ¿no? Justamente investigar esto. Y bueno, voilà. Pasemos un poco a hablar más del corregimiento, un poco a hablar más de esta amalgama indígena. Muy ¿Qué bien. nos podrías decir? Creo que para empezar hay que hacer una diferencia entre corregimiento y ayuntamiento, porque son dos cosas que a lo mejor pueden ser fácilmente confundibles, pero es muy sencillo. El corregimiento contaba, ahora sí que valga la redundancia, con un corregidor, que era la figura máxima dentro de toda esta estructura, pues, política. Y el ayuntamiento más bien contaba con alcaldes, y podía ser desde un alcalde hasta una gran variedad de alcaldes, ¿no? O sea, como si varios compartieran el mismo puesto. En el corregimiento, el corregidor era la figura máxima. Él podía llegar a delegar de alguna manera el trabajo hacia los alcaldes, pero pues él era ahora sí que la persona que tomaba la última decisión, ¿no? Así es. Algo muy interesante aquí es que los españoles utilizaron mucho la ventaja de que conservaron mucha de la estructura indígena política. Algo que, por ejemplo, estaba muy presente con los indígenas era el uso del altépetl, que era una figura estructural donde el tlatoani era la figura máxima dentro de toda esta organización política, y entonces los españoles nada más sustituyeron ese tlatoani y entonces designaron a un corregidor o designaron a un alcalde dependiendo la zona. En el caso de Coyoacán es muy interesante porque se mantuvo a un corregidor. Entonces el corregidor era la persona con máxima autoridad, y en muchas ocasiones de hecho se empezó a retomar a la persona que era hijo del tlatoani anterior. Sí, entonces digamos que los españoles quitaron a ese tlatoani e impusieron a su hijo, ¿no? Como esa máxima figura de gobernación. Pensemos que para esto no hubo entonces un cambio tan disonante, tan diferente para la cultura política de los indígenas, porque ellos ya estaban acostumbrados a que el corregidor fuera la figura, uno, que fuera la figura central del gobierno, y dos, fuera la persona que les hace una recolección de impuestos. Tenemos el ejemplo, bueno, el ejemplo más claro aquí, y en el caso de Coyoacán, es el señor Don Juan de Ixtolinque. Don Juan de Ixtolucan. Ixtolinque. Que él era precisamente el hijo del tlatoani anterior. Cuando lo retiraron, pusieron a él, e incluso este señor tuvo una pila de años ahí en el poder, porque además lo llamaban incluso el longevo, así, para alguien que de esa época era así grandísimo. Sí. La figura de esta persona entonces se vuelve aquel que hace la recolección de impuestos hacia pues toda esta comunidad de Coyoacán.
Así es, porque justamente, ¿no? Tenemos este como amalgamiento, esta unión, esta fusión de culturas y de organización política que parece que en algunos puntos todavía se reconoce la figura del Tlatoani, ¿no? No tal vez con ese nombre, pero la organización de los indígenas como que permanece, pero se jerarquizan los pueblos, ¿no? A partir de los alcaldes, de los corregidores mayores, y luego como en pequeño, ¿no? Se van creando figuras administrativas, ¿no? En los pueblos y los barrios, hasta llegar, por ejemplo, a los pueblos sujetos y las cabeceras, ¿no? Que este punto es muy interesante, bueno, a mí me parece muy interesante, porque tal vez explique hoy el hecho de que algunos lugares, algunos pueblos a los que vamos, los llamemos la cabecera, el municipio de Malinalco, por ejemplo, ¿no? Y resulta que los demás pueblos, pues justamente están sujetos. Y esta cuestión de los impuestos y de su organización, ¿qué es lo que pasa ahí? Ajá. Bueno, yo creo que es interesante, y justo lo que acaba de mencionar Balam, pensar que no pensarlo en términos de dineros como ahora lo pensaríamos, ¿no? Sí. En una cuestión también tributaria, y más bien ahí cabría preguntarnos qué elementos o qué recursos circulaban en Coyoacán. exacto, ¿qué de cuáles podríamos hablar? Algunos de los recursos que aquí había en Coyoacán, el principal era la madera. Recordemos que Coyoacán era un bosque. La madera de hecho se recogía aquí de la zona de Santo Domingo y era una madera especial para hacer pues leña, o sea, para hacer combustible. Otra cosa muy importante es el transporte de artesanías que eran utilizados con una planta endémica de esta zona. Y la tercera cosa que también es súper importante son las piedras. Recordemos que está por aquí cerca la zona que fue afectada por el volcán del Pedregal, el Xitle, justamente, y toda esta piedra pues es muy útil para la construcción tanto de hogares como de zonas. Con esto también se podían hacer artesanías. Otra cosa que viene en el Códice de Coyoacán es el transporte de animales endémicos de aquí. Y algo que a mí me parece como interesante o muy importante de recalcar es que no pensemos en Coyoacán como esta zona centro, ¿no? O este único perímetro que llega de aquí a Copilco o de aquí a Metro Coyoacán, ¿no? Sino que era una zona mucho más amplia que se extendía, uno por Mixcoac, otro Coyoacán, otro era el barrio de San Agustín de las Cuevas, que es lo que ahora conocemos como Tlalpan. Y algo que a mí, cuando yo lo leí, me pareció lo más fascinante de la vida, es que también llegaba hasta Coajimalpa. Claro, y que hay ahí, ¿no? Una historia dentro de esta cuestión de que Coyoacán sea la cabecera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se me olvida? ¿Lo del Marquesado? No, el otro pueblo en el que tenía disputa. San Agustín de las Cuevas. Con Tacubaya. Con Tacubaya, con esa claro. cuestión con el pueblo de Tacubaya, ¿no? Que Sí. hay ahí una disputa interesante porque, bueno, me parece interesante recalcar que un lugar y un pueblo se va volviendo cabecera o se va volviendo punta de lanza cuando tiene su cárcel, ¿no? Cuando tiene esta posibilidad de aplicar justicia y la justicia no se aplica en otro lado, y Coyoacán era el lugar, ¿no? Donde justamente se estableció este punto que otros pueblos que resultaron sujetos a Coyoacán no los tenían, ¿no? O sea, es un poco de esta dinámica, ¿no? de Coyoacán como centro, pero tampoco como la punta del Marquesado del Valle. Sí, efectivamente, retomando lo que ya se mencionaba en un principio, la cuestión del Marquesado del Valle hace o convierte a la villa de Coyoacán como la cabecera, y también es muy importante algo que tú mencionabas un poco hace un momento, la cuestión, por ejemplo, religiosa, la cuestión de las iglesias. Acá en la villa de Coyoacán lo más importante y algo que nos parece fascinante en el tiempo, que aún lo podemos ver, es el convento de San Juan. Esa era la cabecera de la villa de Coyoacán, ¿no? Entonces, por eso ahí va retomando también la importancia, este lugar que ahora conocemos como el centro de Coyoacán. Efectivamente se dieron algunas disputas, de hecho, como lo mencionaba también Balam, con San Agustín, Tlalpan fue el primero, o sea, tuvo también sus movimientos, ¿no? Estos lugares que estaban subordinados a la villa de Coyoacán, también hubo ahí algunas disputas entre ellos mismos
querían retirarse, como es el caso de San Agustín, que en un primer momento, cuando nos regresamos a esta época precortesiana, estaban sujetos a Xochimilco, y es la primera que sí logra también en un periodo de tiempo alejarse o no darle cuentas, por así decirlo, a la villa de Coyoacán. Porque justo se vuelve el punto en el que empiezan, ¿no?, a dar cuentas, a rendir tributo, a organizar y a manifestarse, ¿no? Tanto así que tuvo sus visitadores, ¿no? Así es, de hecho políticamente es muy importante porque ahí podemos pensar un poco cuál era la dinámica que traía Cortés en la cabeza cuando también se empieza a dar esto que tú igual comentabas en un principio de la conformación del marquesado. Es decir, si estamos, no debemos de ser anacrónicos, ¿no? Y pensar como ahora se están dividiendo, por ejemplo, las actuales alcaldías. Correspondían a otras dinámicas de pensamiento y de territorialidad. Entonces, San Agustín de las Cuevas, como siempre había correspondido a Xochimilco, pero entonces seguramente Cortés decir, bueno, si hago que esté subordinada a la villa de Coyoacán, entonces sí me corresponde para el marquesado, ¿no? Es muy interesante ver estas dinámicas que se empiezan a dar políticamente a través del territorio. Claro, y que podríamos hablar, ¿no?, tal vez de una permanencia de Coyoacán en el tiempo, por ejemplo, para el tiempo de las reformas borbónicas, que Coyoacán conserva su organización, ¿no? Tal vez un poco. Sí, un poco. Hasta el momento, bueno, ya los vamos a dejar para la próxima, justamente cuando se empieza a dar el cambio de corregimiento a intendencias. Exactamente, y que bueno, vamos cerrando. No te preocupes. Y bueno, cerremos un poco la idea, cerremos un poco este ligero, ¿no?, y muy rápido viaje a través de Coyoacán en el siglo XVIII. ¿Qué más podríamos decir para concluir sobre Coyoacán en el siglo XVIII? Pues yo creo que se relaciona, ya cerrando lo que hemos platicado brevemente acá, y pensar, por ejemplo, cómo está el territorio, que fue con lo que tú comenzaste, justamente el marquesado, cómo se empieza a dar, esta cuestión que ya hemos tratado un poco, también de la forma, algunos productos que están circulando acá, ya lo ha comentado también Balam, en esta dinámica de que no solamente nos centremos en la villa de Coyoacán, sino los otros pueblos que estaban sujetos a ellos. Y también pensar la cuestión de que había una fuerte cantidad de indígenas todavía para el siglo XVIII. Las fuentes nos dicen que incluso para entonces se podía hacer un conteo nada más de la villa de 1850 familias de indígenas, solamente en la villa, ¿no? Y algunos otros productos también que circulaban, por ejemplo, una cuestión que ahora lo vemos, si nos damos un recorrido, por ejemplo, por la zona, de repente vemos que las haciendas tienen ciertos nombres, por ejemplo, el patio de los naranjos y estas cosas, porque en realidad sí era muy fructífera la zona para cuestión de estos comestibles, ¿no? Igual, para ir cerrando un poco, ver que la figura de Cortés tal parece, y creo que se presta para relacionarla siempre con la historia de Coyoacán, ¿no? Creo que más allá de decir que es un mito o es una leyenda si Cortés vivió o no en lo que ahora conocemos con el ayuntamiento, que eso por supuesto le da riqueza histórica también a las situaciones, podemos pensar que esto viene porque el marquesado, como ya igual lo mencionaba, como lo mencionaban ustedes dos, duró muchísimo tiempo. O sea, 3 siglos no es cualquier cosa. Entonces, como comenzó con la figura de Hernán Cortés, creo que por eso siempre está la relación entre este personaje histórico y la historia misma de Coyoacán. Bueno, Bala, ¿tú crees que algo haya más que decir de Coyoacán, tal vez dentro de esta línea de marqueses, tal vez? A mí lo que me parece más interesante, o que me gustaría con lo que te quedaras, es con esta idea de que este breve momento entre el corregimiento y esta transición
entre, pues, de un momento el gobierno indígena, el corregimiento y lo que sigue a través de la historia de Coyoacán, es que esto funcionó como una amalgama o así como una mezcla precisamente entre algunas teoría, bueno, alguna manera de relacionarse con lo que antes existía, un sistema político anterior, con el nuevo sistema que se estaba planteando por parte de los españoles. Entonces este momento es un momento clave justamente porque puede mezclar ambos sistemas y para que el cambio no sea tan brusco. Sabemos que si hubiese un cambio brusco o un cambio totalmente rápido, esto hubiera sido un total desastre. Hubiera sido, estrategia, ¿no? Sí. Finalmente fue, a diferencia, ¿no? Tal vez de las islas, de las Antillas, fue más bien como una integración, ¿no? Sí, justamente. Y esto es con lo que yo me quedaría de este momento histórico. Ok. Bueno, pues algo más que quieran comentar, algo más. Nada, No, agradecida nada más. de que nos Muchas hayan gracias. invitado. No, gracias a ustedes que andan por aquí, que están para platicar con nosotros. Y bueno, vamos cerrando este segundo conversatorio. Les invitamos para que estén pendientes del siguiente conversatorio. Les tendremos al tanto en redes sociales. Síganos por ahí, sigan nuestras publicaciones. Yo soy Arturo Curro, Álamo Juárez, Lilia Rosas. Gracias. Y gracias, nos vemos en la próxima.